Vale. Y lo que hacemos la última fase. Espera, voy a ponerlo a cargar. ¿Cuál es? Pero una base de 62 siempre traía la frontera de la base. No, pues eso. Bueno, pues hola a todos, ¿vale? Yo soy Almudena García y bueno, pues vengo a dar pues la introducción a Gentoo, ¿vale? Aquí, bueno, pues empezamos un poco. Gentoo pues, es una distribución que está pensada para mejorar y obtener el máximo rendimiento del sistema, adaptándolo a las necesidades tanto del usuario como del equipo, ¿vale? Aquí, bueno, para ello, pues, el principal recurso que utiliza es la compilación de los programas desde el código fuente. Entonces, bueno, pues aquí la ventaja que te aporta el poder compilar los programas es varias, ¿vale? Por una parte, tienes varios niveles de optimización. Uno, a nivel de compilador, en el cual pues le puedes indicar el juego de instrucciones de tu procesador, ¿vale? Aquí cuando se compila en otra distribución, para que sea compatible con todos los procesadores, lo que se hace es compilarlo con el juego de instrucciones básico, ¿vale? Aunque básicamente es el del procesador más antiguo. Pero resulta que, claro, en los procesadores más modernos ha podido añadirse nuevas instrucciones que permitan hacer algunas operaciones de manera más eficiente, o sacarle más rendimiento. Eso lo estás perdiendo si lo compilas con la más antigua. Entonces, pues, en Gentoo, el primer nivel de optimización que se puede aplicar a nivel de compilador es decirle que utilice el juego de instrucciones de tu procesador concreto. Pero además te permite más cosas. También pues, puedes aplicarle otros flags, puedes aplicarle optimizaciones al ejecutable, nivel de optimización O2, O3, o fast para memoria y bueno, algunas otras opciones más. Pero también una de las cosas más relevantes es que puedes activar o desactivar funcionalidades desde tiempo de compilación. Aquí de nuevo, pues si tú lo que quieres es que compilarlo, pues como lo hacen todas las distribuciones, para que funcione para cualquier usuario, cualquier necesidad, lo que se hace es básicamente activar todas las funcionalidades típicas y entonces pues eso lo que hace es que, bueno, pues el ejecutable puede ser más grande, luego se necesita más librerías son más dependencias a la hora de instalar y muchas veces para cosas que no vas a necesitar. Además, pues también muchas veces los programas permiten aplicar ciertas optimizaciones que si tú lo tienes precompilado para uso general a lo mejor no se aplican. Entonces, esto pues al compilarlo desde el código fuente, pues puedes activar o desactivar, activar funcionalidades que en otras no se activarían, desactivar otras que no necesitas y con eso pues tener el programa más optimizado a tus necesidades y eso conseguir pues un mayor rendimiento. Entonces, bueno, pues ahí esto es una de las cosas más relevantes que permite. Y bueno, también a su vez pues tiene algunas desventajas. La primera es pues los mayores tiempos de instalación. Hay que compilar programas del código fuente, algunos son muy pesados, son muy largos. Si tienes una máquina que no tiene muchos recursos, pues puede tardar mucho tiempo en compilarse. Entonces, bueno, aquí pues también otro recurso que se utiliza para evitar esto es buscar una máquina más potente, en esa aplicarle las optimizaciones que queremos, compilarlo y luego pues empaquetarlo e instalarlo, ¿vale? Es un recurso que se utiliza poco para evitar este problema. Aunque en general pues tampoco sería recomendable hacer eso para cada uno de los paquetes o cada uno de los programas del sistema, sería un poco tedioso. Pero digo. Entonces, bueno, pues dicho esto, nos metemos un poco ya en la forma en la que Gentoo gestiona los programas, ¿vale? Que bueno, a diferencia del mito popular, en Gentoo no tienes que descargar manualmente y realizar todo el proceso manualmente, no tienes que irte al navegador, buscar, bajarte los fuentes, ahora ejecutar el configure, el make y todo esto a mano.
Eso sería más parecido a un Linux from Scratch, sino que Gentoo pues tiene su propio gestor similar a los que hay en otras distribuciones. La única diferencia es que en vez de gestionar paquetes precompilados, pues gestiona código fuente, compilaciones desde código fuente. Entonces, bueno, este pues se llama Portas, tiene una sintaxis un poquito similar a la del Pacman de Arch Linux e incluso comparte alguna parte del funcionamiento. Y bueno, se maneja a través del comando emers. Entonces, bueno, pues aquí entramos en lo que es Portas. Portas, pues, a diferencia de los gestores de paquetes comunes y de gestores, aquí no tiene binarios empaquetados, sino que lo que tiene son builds, ¿vale? Que son unos scripts en los que se indica pues, de dónde hay que descargar el código fuente, luego los pasos, las opciones que hay que para configurarlo, más adelante detallamos un poquito más de esto, y luego pues los pasos para compilarlo, empaquetarlo, instalarlo, etcétera, ¿vale? Los fuentes, bueno, pues en ocasiones se descargan desde los repositorios oficiales de los desarrolladores. Otra diferencia es que, al menos hasta donde yo sé, Gentoo no tiene repositorios de código fuente en sí, sino que lo descarga desde otras fuentes externas y luego lo que hace Gentoo es aplicarle los parches para personalizar, adaptar a la distribución. Entonces, bueno, pues luego también pues las configuraciones se pueden personalizar según opciones del usuario, que hablamos más adelante. Y bueno, y los ebuilds pues también se pueden utilizar para instalar programas binarios. En este caso, pues no se podrá aplicar optimizaciones ni personalizaciones, pero bueno, se puede instalar. Eso pues en los propios overlay, que es como se llaman los repositorios de Gentoo, pues muchas veces se distribuyen algunos desde binarios por ser más pesados. En los programas que puedan ser más pesados de compilar, te ofrecen directamente la opción de poder instalarlos de binario para ahorrarte ese tiempo de compilación, ¿vale? Aquí también, como curiosidad, en Arch Linux existe un concepto parecido, que es el de los pkg-build. Lo que pasa es que en Arch Linux, pues los pkg-build, al menos popularmente, se suelen utilizar para instalar desde binarios, pero también, al igual que en Gentoo, permitiría la opción de instalar desde código fuente. Entonces, bueno, pues aquí entrando en el funcionamiento de Portas, antes hablamos que el comando que se utiliza es emers, ¿vale? Emers pues es lo que es la herramienta en sí. Portas es el gestor y emers es el comando. Entonces, bueno, la forma más típica de instalar un programa es simplemente decir emers y el nombre del ebuild de ese programa. A veces incluso no hace falta decir el nombre completo, los ebuilds suelen tener pues, el nombre de la categoría, a veces el nombre de subcategoría y luego el nombre del programa, pero a veces con decir el nombre del programa ya te lo encuentran. Y bueno, pues se pone emers con el nombre del build, también se puede poner un -a para que te pregunte, por si a lo mejor pues, no estás seguro o si a lo mejor tiene muchas dependencias, pues oye, me espero después. Entonces, pues con eso ya pues se instala el build y realiza todo el proceso de instalar todas las dependencias, compilándolas, aplicándole las opciones que indica el usuario, etc. ¿Se están viendo las diapositivas en el transmisión? No, creo que no. Ahora sí se están viendo las diapositivas. Vale, perfecto. A ver, ¿aquí puedo pasar? No. Sí, bueno. Vale, bueno. Pues ahí, entonces, este sería el funcionamiento básico para instalar un programa. Luego, pues como cualquier gestor, pues también permite acciones de actualizaciones, instalación de programas y todas las historias, de forma similar a cualquier otro software. Entonces, bueno, eso pues podemos hablar más adelante. Bueno, aquí de hecho también pues comenta algunas opciones más. ¿Vale? Pues bueno, por ejemplo, para buscar un programa, pues se utiliza emers -s mayúscula y el nombre del programa y ahí pues te busca todo lo que tenga coincidencia.
Y ahí también te dice el nombre de la build, por si lo quieres indicar expresamente. Luego, pues lo que sería el equivalente a la PTU date, es decir, sincronizar repositorio, sería emerge ----. Y bueno, aquí puede ser actualizar el sistema, pues sería todas esas opciones, ¿vale? Aquí lo he puesto en forma compacta, también se admite de forma extendida, que bueno, eso pues te actualizaría los programas, ¿vale? Bueno, no sé. Vale, bueno, no, ahí tenéis la URL por si queréis verlo más. Entonces, bueno, aquí pues hemos hablado del uso general y bueno, pues como antes comentamos, Portas y Gentoo pues permiten personalizar el software. Entonces aquí pues vamos a hablar un poquito de cómo funciona lo que son las personalizaciones y bueno, pues contamos, ¿vale? Aquí Gentoo permite aplicar personalizaciones tanto a nivel global como a nivel de cada paquete, a nivel de cada EWIL, perdón. Entonces, aquí pues tenemos muchos recursos, ¿vale? A nivel de sistema, pues tenemos el make.conf, que eso pues son opciones que se aplican eso, a nivel global para todos los EWILs, salvo que luego se diga lo contrario, del sistema. ¿Vale? Aquí pues ahora lo contamos. Y a nivel de programa, pues están los ficheros que están en etc portas, ¿vale? Que es package.use, package.acceptkeyboards, más, un más. Ahora hablaremos un poquito más en detalle de cada uno de ellos. Y bueno, estos, pues bueno, luego lo hablamos, pero se puede poner tanto un fichero con todos como un directorio y uno por cada build. Entonces, aquí entramos en lo que es el make.conf, vale, este es un poquito más pequeñito de la diapositiva, pero bueno, pues este es el fichero principal de configuración de los eWIL a nivel de sistema. Entonces, bueno, como decíamos, pues estas son las configuraciones que se aplican a todo el sistema y funciona mediante variables sobre las que se aplican flags, ¿vale? Aquí pues tenemos varias variables que se utilizan habitualmente. Luego tenemos, pues, en primer lugar, las opciones del compilador, que es la que contábamos antes, donde se indica, por ejemplo, pues, que compile para el juego de instrucciones de nuestro procesador, donde se aplican las optimizaciones que queramos, etcétera, ¿vale? Que son CFlags, CXXFlags, que se suele utilizar para C++, y MakeOps, ¿vale? Otras opciones, eso es para Make. CFlags y CXFlags es para compilador y MakeOps es para Make, que por ejemplo pues habitualmente se utiliza para decir que a la hora de compilar se utilice en todos los núcleos del procesador, aplicando "-j", indicando el número de núcleos ahí los que queremos utilizar. Entonces, bueno, luego pues tenemos en los eWILs, tenemos los UseFlags, que son de los más importantes a nivel de optimización, ¿vale? Luego hablamos de ello. Y que, bueno, a nivel de sistema lo que hacen es desactivar funcionalidades, pero especialmente dedicadas a librerías. Allí, pues, por ejemplo, no quiero que me instales nada de Qt, pues menos Qt. Pero quiero que me instales, me lo prepares para GTK, pues pones GTK. Tampoco quiero nada de KDE, pues menos KDE. Pero prepáramelo para Nome, pues pones Nome. No tengo sonido, así que pues menos alza, para quien te... Y así pues puedes configurar las opciones, etc. Entonces, bueno, luego pues hay otros que son video cards, que eso sí eso para los drivers de las tarjetas gráficas que queremos añadir. También pues tenemos el Linguas y el L10N, esos son para idiomas. Cuando un eWIL tiene opciones de instalar múltiples paquetes de idiomas, con este filtramos los idiomas que nosotros queremos y así no tenemos un montón de paquetes de idiomas que no vamos a utilizar. Entonces luego pues hay otros, el acceptkeyboards, que ese pues es, se puede utilizar para muchas cosas, pero se puede utilizar principalmente para que acepte eWILs provenientes de la rama de testing. También pues tiene otros usos, aunque ahora mismo no me acuerdo exactamente todo lo que permite. Y bueno, pues por ejemplo, pues poniendo una virguilla seguida del nombre de la arquitectura, pues ahí te admite pues lo de la rama testing de esa arquitectura.
Aquí tenemos un ejemplo de make.conf, bueno, se ve un poco borroso, pero aquí más o menos el que tengo yo. Ahora, a nivel de compilador, pues bueno, aquí tengo como un flash que, bueno, lo he aplicado luego a todos. Y bueno, aquí lo que he aplicado son optimizaciones un poco básicas, es decir, que utilice el juego de instrucciones del procesador. Con Native lo que se dice es que en vez de indicar tú manualmente el que es, te detecta automáticamente tu procesador y él te lo aplica. Porque dice que, bueno, a lo mejor pues tú crees que tu procesador pues con el nombre que tú has puesto vale, pero a lo mejor todavía hay más específico para tu modelo. Entonces ahí te lo pilla automáticamente, menos O2 para que al compilar le aplique una optimización a los ejecutables para más velocidad. Y luego pipe, pues no me acuerdo exactamente para qué era, pero también te aplica una optimización. Luego, bueno, aquí pues for this, esos son los directorios internos que utiliza Bash. ¿Vale? Aquí están los uses, por ejemplo, yo aquí utilizo Nome y aquí pues utilizo X para XOR, GTK, Nome, de hecho de que tenga DVD, Pulse Audio, GStreamer, ¿vale? Para audio y vídeo y tal. Bueno, aquí también aquí puse -2 para no instalar las documentaciones. Sí, eso, bueno, ese lo tuve que poner por un conflicto en otro paquete, pero... uno lo tengo repetido, pero bueno, y Screencast, que ese para Pipewire, el nuevo framework de multimedia que mejora Pulse Audio. Y bueno, aquí bueno, estoy también pongo los idiomas de los mensajes, pero aquí pues, por ejemplo tenemos las licencias que admiten, decimos que admiten las de software libre y las que son redistribuibles en binario. Y luego con la tarjeta gráfica, aquí tengo pues para la AMD y radio, para el soporte de OpenGL y el de radio. Luego pues el Brook, aquí tengo el Linguas, que digo que tenga español e inglés. El L10N, también español e inglés. Y bueno, este pues es otro para impresora, el backend. Entonces, bueno, esto aquí pues, ahí puedes aplicar un montón de opciones. Por ejemplo, incluso pues, puedes decirle la versión de Python que quieres utilizar, versiones pues, de otro lenguaje que quieres utilizar y, bueno, una barbaridad de opciones. Vale, con esto, pues eso, todo se aplica a nivel de sistema, aunque algunos de estos luego también se puede aplicar a nivel de build. Entonces, bueno, aquí pues hablamos de la personalización de los build individuales, ¿vale? Que, bueno, es parecido, lo único que se aplica en cada build. Entonces, bueno, pues muchos de los flags que indicamos anteriormente, especialmente los use, se pueden aplicar a nivel de build. ¿Vale? Para ello, pues se ha de añadir al fichero correspondiente el nombre del build junto a los flags que queremos añadir. Bueno, los ficheros que indicamos, pues, los ficheros donde se aplican esa optimización y tal, bueno, pues están en etc portas y, bueno, su nombre empieza por pacas. ¿Vale? Aquí, pues, pacas.use es donde se aplican los use flags. Accept keywords, pues, por ejemplo, si dices, no quiero que me admitan los testing a nivel de sistema, pero este concreto quiero que me lo instales de la rama testing. Pues puedes hacerlo ahí. Más y un más que es para enmascarar o desmascarar paquetes, para que, por ejemplo, enmascarar que solamente que un paquete pues no se puede instalar o solamente se puede instalar a partir de un rango de versiones, y un más para todo lo contrario. Ahora vamos detallando un poco. Y bueno, también opcionalmente, en lugar de tener un fichero pacas para todo esto, en plan, un fichero pacas para todos los use flags, otro fichero, pues puedes hacer que pacas.use sea un directorio, pacas.accessKeyboard sea otro, y luego dentro de ese directorio crear un fichero para cada uno, para cada build o cada conjunto de build que quieres personalizar. Así pues queda más organizado y luego más fácil de localizar. Aquí pues, por ejemplo, yo lo tengo montado así, ¿vale? Aquí tengo pues etc portas, los access keywords, ¿vale? Aquí tenemos, bueno, algunos de AngelScript, ClausaVR, Flakeer, ¿vale? Para eso algunos pues que he puesto que se instalen de la rama testing.
Luego, pues enmascarado no tengo ninguno, desenmascarado tampoco. Y luego, pues aquí tengo, sí, lo que tengo aplicado, muchos use flags. Pues, por ejemplo, esto para Firefox, GDM, no me sé, LibreOffice. Sí. Y bueno, pues aquí se ve pues, también que Portas ahí creó automáticamente algunos enmascaramientos y tal, que son los dos últimos. Entonces, bueno, aquí pues antes hablamos de lo que eran los use flags, pues aquí vamos a detallar un poquito más cómo funciona. Vale, bueno, pues aquí digamos que eso los use flags definen las características que se pueden activar o desactivar en cada build, ¿vale? Entonces, bueno, a nivel de build, pues no suele referir a librerías, aunque a veces se puede referir. O, por ejemplo, decirle a algún paquete, decirme, mira, yo a nivel de sistema dije que no se instalara Qt, pero me interesa que, yo que sé, VirtualBox necesita Qt. O VLC necesita Qt. Pues en estos dos sí me lo permite. Pero también pues, se suele utilizar para características, para activar funcionalidades que se permitan o no se permitan, a veces con optimizaciones, etc. Entonces, bueno, cada build pues, tiene su conjunto de use aceptados que se pueden consultar en la wiki de Gentoo, allí pues buscando el build. Entonces, bueno, pues como te digo, pues a veces puede contradecir lo que dice a nivel global y se ponen en package.use. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, aunque bueno, este luego lo corregí, pero aquí tengo que ponga soporte para Debus, soporte para Wayland en Firefox, Screencast para PyWeb, HVC para que active la aceleración por hardware. Y bueno, aquí pues quité el Pulse Audio y bueno, alguno se me ha quedado repetido. Pero vamos, ahí pues más o menos tiene un ejemplo de cómo van. Entonces pues aquí también se le puede decir que utilice la librería del sistema en lugar de compilar su propia versión de las librerías. Y bueno, algunas opciones más allí de optimización. Aquí no sé... Bueno, luego si queréis yo lo enseño. Entonces, bueno, también, pues como decíamos, se pueden seleccionar versiones y esto se hace, pues a una parte se hace keywords indicándole que admita de testing, entre otras cosas, ¿vale? Y luego, pues en más y un más, ¿vale? En más, pues podemos decir que, pues bueno, enmascare ciertas versiones de un build. Eso se puede hacer pues indicando con igual o con mayor igual, menor igual. Decimos, oye, mira, de este build que está disponible en este rango de versiones, no me sale la versión anterior a esta. O también, pues, no me sale ninguna versión superior a esta para que no se actualice. Sí, puede haber algunas veces que por alguna razón, pues algún programa necesita una versión más antigua, entonces pues puedes utilizarlo así. Y bueno, un más pues tiene el efecto opuesto. Un más pues hay veces que hay algunos programas que están enmascarados a nivel de sistema o que al instalar algún programa pues han enmascarado. Entonces pues aquí puedes desenmascararlo. A lo mejor incluso pues puedes decir que en más pues te enmascare un rango de versiones y un más te desenmascare otro subrango. Entonces allí puedes decirle, oye, mira, pues en más, enmascárame las mayores a esta versión. Y en un más, pues desenmascárame las menores a esta otra. A lo mejor, pues en desenmascárame una versión pues, un poco superior a la que tú has puesto para que se salte un rango, yo qué sé, cosas así. Entonces, bueno, pues así es cómo funciona, ¿vale? También incluso en más y un más se puede aplicar a nivel de build completo. No quiero que se instale o fuérzame que se permita instalar. Y bueno, también, pues esto ya es un poquito más avanzado, pero Portas también permite aplicar parches
a los EWIs. Esto, pues, por ejemplo, pues has encontrado por GitHub, o has encontrado incluso la propia wiki, a veces te dice, puedes aplicar este parche. Entonces, pues eso, tú llegas, te descargas el parche, que suele ser pues, un fichero de texto en el que se pone las diferencias en las líneas entre una versión y otra. Pues en esta línea, cámbiame tal cosa. Ahora añádeme este conjunto de líneas, quítame este otro conjunto de líneas, ¿vale? Como un fichero div, si conocéis el concepto. Entonces, bueno, pues eso, lo que tienes que hacer es en etc portas patches, o esto es un poco más laborioso porque te tienes que crear la jerarquía de directorios correspondiente al EWID, en plan categoría, subcategoría, luego el nombre del EWID, y dentro pones el fichero patch que quieres que se aplique. Entonces luego cuando haces emerge de ese EWID, ya automáticamente se aplica el parche. Entonces, bueno, pues eso te permite pues, aplicar algunas personalizaciones que no funciona, bueno, que no se aplicarían a nivel global o que incluso que no están soportadas por defecto, ¿vale? Aquí, bueno, pues aquí tengo un ejemplo de un parche que añadí para NoMeshell. Y bueno, vemos que aquí pues está el directorio en patches y aquí pues he tenido que crear la jerarquía de cada categoría, subcategoría, categoría nome base, subcategoría NoMeshell y luego pues el parche en sí. Y aquí vemos el contenido de ese parche, ¿vale? Este lo que hacía era copiar a GDM las configuraciones de idioma de NoMeshell. Y bueno, pues aquí volvemos un poco a lo que son los user flags y tal. Y aquí, bueno, pues podemos, Portas permite utilizar perfiles de instalación de software, ¿vale? Estos perfiles pues suelen ajustar los user flags y algunas otras opciones para que el sistema se prepare para instalar una determinada configuración y un determinado conjunto de programas. Por ejemplo, pues puedes decirle que te lo prepare para instalar NoMeshell con o sin systemd, o que te lo prepare para KDE, o te lo prepare pues para otro tipo de opciones. Y esto incluso en ciertos casos al actualizar el sistema ya te instala muchas veces lo necesario. Entonces, bueno, pues esto, lo principal que ajustan son los user flags, pero bueno, pues también en ocasiones eso te puede instalar programas al actualizar o aplicar configuraciones en otras partes. Un poquito de historia. Y bueno, aquí esto se me ha quedado un poco pequeño. Pero bueno, en definitiva, pues resumiendo, el proceso de instalación de Gentoo pues seguiría con estos pasos. Realmente es los que hayáis instalado Arch Linux de manera manual, el proceso es bastante parecido. Lo único que varía es que aquí pues lo que se corresponde a portas y lo que, aunque ya es opcional, la compilación del kernel. Pero vamos, el proceso es bastante parecido. Tú arrancas desde un LiveCD. Allí pues Gentoo te ofrece un LiveCD, pero suele venir en modo TTI a veces. Entonces, pues, si quieres, pues puedes utilizar Ubuntu o lo que tú quieras. Otro LiveCD que te resulte más cómodo. Y ahí, pues lo que consiste es que tú te creas las particiones. Si estás desde un LiveCD en modo gráfico, pues puedes utilizar el Gepard. Si no, pues puedes utilizar pues, el comando lfdisk con el mkfs y todo el proceso. Ahora, una vez te has creado las particiones, pues te creas un punto de montaje y montas primero la raíz. En ese punto de montaje se suele utilizar mnt Gentoo, es decir, /mnt/Gentoo. Ya depende de gustos, como... Entonces, bueno, ahora lo que haces es que te descargas un fichero comprimido que tiene el árbol de ficheros y directorios del sistema base. A veces ya trae los compiladores y trae pues todo un poquito lo necesario para que pueda empezar a funcionar. ¿Vale? Aquí, bueno, hay diferentes niveles de stage, que este es como casi lo que te indica lo que contiene el árbol de directorio, hasta qué punto completo está. El más habitual es el 3, que es el que viene ya por el sistema base más o menos completito.
pero también pues alguna gente pues habla del Stage 1. El Stage 1 me cuentan que es casi un Linux con Scratch, que ese ya te viene muy pelado. Entonces, bueno, pues te descargas el Stage, recomendable el 3, lo descomprimes en el punto de montaje donde has montado la partición raíz y ahora accedes por chroot. Desde chroot pues ya estás dentro de lo que sería el sistema, haciendo a través del sistema de ficheros. Y bueno, desde ahí pues ya realizas todos los pasos para preparar el sistema. Es decir, puedes poder empezar por la configuración de portas, el base.conf, las configuraciones. Luego pues puedes continuar pues eso, lo que en la elección del perfil, actualizar MERS, sincronizar. Y bueno, luego pues lo que serían las configuraciones generales del sistema. El fsetup para indicar los sistemas de ficheros y la manera en que se deben montar. Luego pues la creación de usuarios con las contraseñas. Si quieres usar sudo deberías hacerlo ahí. No te olvides de configurar la contraseña del usuario. Luego pues configurar la red. Esto es importante porque si no luego cuando vayas a reiniciar te vas a encontrar que no tienes red y es mucho más tedioso hacerlo desde la TTI que hacerlo desde chroot. Entonces, bueno, luego pues compilar el kernel. Aquí también, pues ya en las últimas versiones de Gentoo se te permite instalar uno ya compilado. Aunque, claro, pierde la posibilidad de optimizarlo. Pero ahí, pues bueno. Y luego, pues instalar el resto de programas que necesites, pues por ejemplo, el group para poder arrancar y algunas cosillas más que le puedan interesar. ¿Vale? También, pues eso, puedes instalar el gestor de red para irlo preparando ya y todo. Y bueno, ya puedes reiniciar y probar. Luego esto, pues bueno, es una recomendación personal, pero yo lo que suelo hacer es, en cuanto tengo el sistema base, si acaso con los usuarios creados, la configuración de red medio montada, pues ya arranco desde la TTI, reinicio, arranco desde la TTI y ya desde ahí es donde instalo el entorno de escritorio y todo lo demás. Porque allí desde CHR no puedes arrancar el entorno de escritorio. Entonces desde la TTI te pones a instalarlo y ya allí pues puedes ir probando sobre la marcha cómo va. Si te arranca, si no te arranca, si necesitas algo más. Entonces, pues por eso, a veces pues, puede ser más recomendable arrancar desde la TTI y desde ahí ya ponerte a instalar el entorno de escritorio para poder ir haciendo las pruebas pertinentes sin tener que ir y volver una vez atrás. Entonces, bueno, pues aquí pues sería un breve resumen del proceso de instalación. Y bueno, antes hemos hablado de la compilación del kernel. Esto pues otro nivel de personalización que se puede aplicar. Este se puede aplicar en cualquier distribución, pero en Gentoo como que te da alguna más facilidad para ello. Entonces, pues eso, para poder optimizar el kernel, pues puedes compilarlo y aplicando las configuraciones a tu gusto. Entonces, pues aquí Gentoo, ya desde los propios overlays, desde el propio repositorio, te permite descargar el código fuente de versiones de Linux como tanto la versión vainilla, la versión oficial, como con algunos parches aplicados por Gentoo. Es recomendable la Gentoo Sources, que es la de Gentoo, porque la vainilla muchas veces suele tener muy pocos drivers o suele venir la configuración un poquito vacía. La de Gentoo pues ya suele venir con algunas configuraciones predeterminadas, con lo cual ya no partes de cero, ya sabes más o menos qué es lo que te debe funcionar. La configuración predeterminada tiene para que funcione lo básico y ya luego pues ahí lo que tendrás que hacer es más ir quitando cosas que ir poniendo. Entonces, bueno, aquí también otra cosa es que en Gentoo, a diferencia de otras distribuciones, pues digamos que todos los drivers y todo lo que se pueda incluir en forma de módulo y tal desde el código fuente, lo meten en el código fuente. Es decir, por ejemplo, si comparásemos con Debian, en Debian pues lo que hacen es como que compilan los módulos aparte y si quieres instalar un driver lo puedes instalar desde el gestor de paquetes. Aquí en Gentoo pues lo contrario, es decir, si ese driver proviene del fuente del kernel, te lo ponen en la fuente del kernel.
Entonces, bueno, algo bastante habitual es que a medida que vas instalando dispositivos tengas que ir recompilando el kernel para actualizar, ir añadiendo drivers que se te han olvidado o ir activando opciones, etc. Entonces, bueno, pues eso, es decir, aquí, pues como te digo, pues eso puede ser bastante habitual. Y bueno, la única salvedad pues pueden ser los drivers de NVIDIA, que son privativos, y algunos otros que son privativos y no puedan estar dentro de las fuentes por alguna razón. Entonces, bueno, pues ahora vamos contando. Ahora, algo bueno que también tiene es que esa configuración solamente va a tener que aplicarlo probablemente una vez. Una vez ya tiene el kernel con todo lo que necesita, salvo que luego tengas que activar algo más. Ya luego cuando vayas actualizando el kernel, cada vez que vuelvas a descargar las fuentes de la nueva versión, ya la configuración anterior se mantiene. Ya no vas a tener que andar otra vez repitiendo el proceso. Entonces, bueno, aquí pues explicamos un poquito el proceso. ¿Vale? Como decimos, Gentoo ofrece varias variantes del kernel y, bueno, la más común era Gentoo Source, que incluye pues configuraciones predeterminadas y algunos drivers adicionales. Y, bueno, pues esta se descarga desde Merge Gentoo Source, pero esto lo que te hace es te descarga los fuentes, no te lo compila, ¿vale? En este caso la compilación la vamos a tener que hacer a mano. Y, bueno, pues esto lo que hace es que descarga los fuentes en User Source Linux. Y ahí pues ya entras y es donde se realiza el proceso de compilación y de configuración, etc. ¿Vale? Aquí pues el proceso de configuración, esto pues también se puede utilizar Genkernel y otras opciones, pero lo más típico y lo más seguro es pues con las propias opciones de Make. Yo, por ejemplo, suelo utilizar Make Menu Config, que es un menú gráfico pero sobre de consola, y en el que puedes ir activando y desactivando las opciones. Entonces entramos al menú y vamos recorriendo los submenús, activando y desactivando las opciones que nosotros queremos. ¿Vale? También pues habrá ciertos componentes que tendrá la opción de añadirlos internamente dentro del ejecutable del kernel o haciéndolo en forma de módulo. ¿Vale? Aquí hay que tener cuidado porque hay muchos componentes que, aunque te ofrecen ambas opciones, pues a lo mejor para instalarlo en forma de módulo, pues hay que hacer algún trámite, aplicar alguna configuración para que luego lo encuentre otro. Y ahí, entonces pues habrá que tener cuidado sobre si te conviene tenerlos dentro del kernel, fuera o es completamente opcional. Y bueno, una vez terminada la configuración, pulsamos en Exit, guardamos y salimos. Aquí tenemos la pantalla principal del menú config. Y bueno, pues aquí vemos eso, dice las opciones que hay, virtualización, los drivers, sistema de ficheros, etc. ¿Vale? Aquí vemos también una captura donde se ven pues algunos componentes que se han activado a nivel de internamente dentro del binario y otros que se han activado en forma de módulo. Entonces, bueno, pues eso, una vez terminamos, pues salimos del menú config y ahora realizamos la compilación, que esto pues se hace con make, ¿vale? Opcionalmente también puedes poner la acción del "-j" seguido del número de núcleos e hilos de tu procesador para compilarlo con todos los hilos del procesador. Entonces, bueno, pues una vez tienes eso, pues compila los módulos con make modules install, compila se instala, e instalamos el kernel con make install. A make install al final lo que va a hacer es copiar el binario en /boot. Y bueno, pues ahora también hay que registrar el kernel. Esto a veces se hace antes, a veces se hace después, ¿vale? Aquí, pues, por ejemplo, podemos hacerlo después para tener claro que ese kernel está compilado. Y allí pues decimos en select, que es una herramienta que te permite establecer configuraciones de diferentes versiones, diferentes programas, etc. Pues decimos select kernel list para que te muestre todas las opciones de kernel que hay. Y luego select kernel set y el número del kernel que queremos que nos aparezca en la lista. Y ahí pues ya pues decimos, pues ahí ya lo que hace es que dice que el kernel por defecto va a ser ese. Ahora, esto no afecta al group, sino lo que afecta es que si algún programa, si algún EWIL a la hora de compilarse necesita saber que necesita utilizar las cabeceras del kernel, pues va a buscarlas en el que se haya configurado aquí en esa lista.
Aquí, pues eso, hay que tener cuidado de que si hemos actualizado el kernel y ahora resulta que en el select tenemos otro antiguo, pues a lo mejor dice, oye, que aquí no me compila el módulo. ¿Por qué? Porque las cabeceras que tienes configuradas no se corresponden con el kernel que realmente está ejecutando. Entonces, pues es importante configurarlo aquí. Y bueno, pues ya lo último es añadirlo al group, que esto pues se hace con group mkconfig, ¿vale? Que es el equivalente al update group de otras distribuciones. Y bueno, pues esto ya te ejecuta el OSProver, que es una herramienta que escanea los sistemas operativos y kernel disponible y detectará el nuevo kernel y ya te permitirá arrancarlo. Y ya pues, bueno, un momentito. Y ya pues podríamos arrancar desde el kernel que hemos compilado. Entonces, bueno, pues básicamente así sería un poco. Todavía se podría añadir un montón más de cosas, pero bueno, esto es un poquito lo básico que se puede utilizar en Gentoo. Y bueno, pues como digo, aquí pues resumiendo, Gentoo nos permite aplicar optimizaciones a 3 niveles, que son pues por una parte a nivel de compilador, diciendo que el compilador aplique ciertos flags a la hora de compilar los ejecutables, lo de la arquitectura, los flags diferentes. Y luego a nivel de sistema y programa, pues como decía, los use flags, activando y desactivando características, librerías, funcionalidades, etc. Y a nivel de kernel, desactivando pues las opciones que no nos interesan. En el kernel lo habitual es que pues diga, oye, mira, que yo no tengo una gráfica NVIDIA, no me instale nada, o uso AMD, no me instale los drivers de Intel, no sé, cosas así. Entonces, bueno, pues eso es un poquito lo que te aporta Gentoo. ¿Vale? Ahí, bueno, podríamos contar más cosas, pero básicamente pues por ahí. Si alguno quiere aportar algo más, alguna curiosidad. Los paquetes mucho más que eso. O sea, en general deberíamos usarlo, hacer pull request y arreglar esas cosas en nosotros decir esto, en vez de tener una configuración propia. No, pero aquí lo que pasa es que muchas veces a lo mejor dice, estás instalando tal programa o tal build. Entonces, ahora resulta que ese programa es muy antiguo y a lo mejor te necesita usar librerías antiguas. Claro, es que en iBuild han anclado la versión de la dependencia y entonces te dice portas, está bloqueado porque depende de una versión nueva y entonces claro. o downgradea la versión e intentar instalar aplicaciones. Sí, o te dices enmascarar la antigua para que no... Pero entonces, o sea, el paquete es un punto más. Si tienes ya la iBuild anclada, que es lo que deberíamos tener, entonces, porque como usuarios no deberíamos estar tocando el paquete punto más para arreglar iBuilds. Ahora, a ver, eso ya depende de cómo funcione, pero eso, a veces puede pasar que te quieras instalar una versión muy antigua de un programa que dependa de una librería y dices, es que como me instala la librería más nueva, no me va a fallar. Entonces, pues a lo mejor enmascarar la librería. Sí, otras veces pues directamente dice, oye, este programa quiero que me lo instales, pero en la versión más nueva o en la versión más antigua, porque oye, es que en la versión nueva resulta que hay una serie de bugs y aquí pues quiero la versión un poco más antigua que es más estable. Pues puedes hacerlo así. Entonces, bueno, pues eso es lo que te permite. ¿Vale? Eso con el más hace lo contrario, decir, oye, que este paquete está mascarado, pues desenmascaramelo y con eso va jugando. Entonces, bueno, pues ahí está un poquillo la historia. Y eso, los use flags, pues se puede también aplicar y tal.